eso va rapidísimo. Amén. Tenemos que cuidarnos. Le vuelvo a decir, cuídese. Ya está prendido ese ventilador, ¿no? Cuídense bastante, mis amados hermanos. Cuídense de aglomeraciones. No vaya por allá que a esos huecos, que a esas cosas. Hermano, esas aglomeraciones de personas, pues es su vida. Usted verá, pero hermano, la gente que no tiene al Señor, que es que el 24 es para regalar regalos. O sea, no hay una concepción. Si la gente celebrara, alguien decía, si la gente amara, ¿cómo decir? Si la gente aborreciera la Navidad, si el mundo fuera de Dios, esas fiestas fueran de Dios, la gente aborrecería esas fiestas. ¿O no? Pero mire que la gente es feliz. Feliz, ¿pero por qué? Porque beben, hacen cosas, o sea, no es que sea un tiempo para darle gloria a Dios, un tiempo para estar con la familia, darle gracias al Señor por la salvación. Eso no se ve en el mundo, sí. En el mundo, de florecitas, de lucecitas y cosas, toma trago, de cosas. Pero eso no es así. Bien, no es así. No se pasen por allá los que se. Lo más importante es que nosotros tengamos paz en el corazón y tengamos al Señor en nuestra vida. Amén. Entonces, si usted va a estar con los suyos, cuídese bastante. Ya cada cual es dueño de su vida. Usted verá si invita a ese amigo, a ese familiar borracho para que le lleve el coronavirus para la casa. Esa es cuestión suya, es su decisión. Amén. Porque así es que a algunos de ustedes la va a pegar. Han invitado a esa persona y gracias a Dios no hemos tenido ningún deceso a raíz del coronavirus. Amén. Hoy la familia, ¿apellido de su familia? Por su mamá. Londoño. La familia Londoño, que es la familia del hermano Fer, está de luto. Murió uno de los tíos de Juan. ¿Cuántos años tenía él? 66. ¿Ah? 66. Tenía 66 años, no murió del virus, yo creo que no, murió de cáncer. No. Pero hoy van a estar ellos en su despedida, pues. Oremos por la familia del hermano Juan, por su papá, por su mamá especialmente, que es la que tuvo la pérdida, por la hermana de Juan, toda la familia que nosotros conocemos. Que el Señor sea fortaleciéndoles. Amén. No es fácil perder un ser querido, y más en estos tiempos que se ha perdido tanta gente, ¿cierto que sí? Hemos venido estudiando el libro de Efesios. Yo me quiero detener en Efesios 4 durante algunos días, algunos domingos. Veíamos la ocasión pasada que la Escritura decía que Dios dio dones a los hombres, ¿cierto? Ahí quedamos. Entonces dice, capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ascendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien. Aquí nos va a hablar la palabra del Señor acerca de dones. La Biblia habla acerca de varios tipos de dones. Habla de los dones del Espíritu Santo, que ya los hemos estudiado en alguna ocasión, los volveremos a estudiar después. Pero aquí está hablando acerca de dones del servicio, y los podríamos llamar dones ministeriales. Y quiero que usted entienda una cosa, mi amado hermano. La iglesia cristiana no es una organización, aunque a nivel gubernamental nos han exigido a las comunidades cristianas, como a muchas entidades, tener una personería jurídica, tener un orden para saber cómo
se manejan las iglesias, cómo es la parte administrativa de las iglesias, cómo es el funcionamiento de alguna organización, ¿cierto? Alguna organización no gubernamental. Pero realmente la iglesia no es presentada en la palabra como una organización, sino como un organismo. Lástima que hoy parecen en muchas ocasiones que se dieran como organizaciones más que un organismo. ¿Por qué? Lo primero que vemos es que la iglesia como tal no la establece el Estado. La iglesia la establece Dios a través de su palabra. Es algo que tenemos que tener claro. Ahora, en la iglesia hay todo un proceso, hay todo un liderazgo, y ese liderazgo de la iglesia ha de ser dotado no por características humanas, lastimosamente, dentro de la necesidad de formar los ministros. En muchas ocasiones hay más formación humana y se piensa más con otra cosa diferente a los principios que Dios quisiera establecer a través de las Sagradas Escrituras. De hecho, hay organizaciones religiosas que ni siquiera ya creen en la Biblia, creen en la revelación directa de Dios a través de oráculos que ellas mismas tienen, que son sus propios líderes. Nosotros vemos que no son los logros humanos, que no son los logros académicos. Hay que mirar, conocer la Escritura, pero no es lo más importante. Uno ve que el Nuevo Testamento tiene todo un patrón, y el patrón que tiene el Nuevo Testamento está hablando acerca de que Dios llama personas para el servicio dentro de su obra en la iglesia. Entonces Él da ministerios dentro de la iglesia para que haya un servicio que es directamente de Dios, o sea, un servicio que no es normal, un servicio que es de parte de Dios, que es sobrenatural, y Dios equipa, y es lo que nos está enseñando en el libro de Efesios, cómo Él equipa la iglesia en forma divina. En la iglesia, al igual que en el hogar, hay funciones. La hermana Damaris, hoy en el Instituto Bíblico, que entre otras cosas, que se está perdiendo un privilegio muy grande de los que no vienen al instituto, porque las clases han sido de mucha bendición, ¿cierto? Hoy estaba hablando acerca de ese funcionamiento del hogar, cómo es que bíblicamente desde el Antiguo Testamento Dios establece el hogar y cómo debe ser el funcionamiento. Pero dentro de la iglesia, por ejemplo, tenemos nosotros ancianos, también son conocidos en la Sagrada Escritura como diáconos, que sirven dentro de la iglesia, y ese servicio en la iglesia está basado en, primero, el amor a Dios, está basado en un llamado específico que Dios ha de hacer a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, y tiene un propósito definido, y en ese llamado de Dios no hay un patrón. Aquí es donde diferimos en el concepto de organización y organismo. Cuando la iglesia se convierte en una organización, entonces se pierde ese concepto de yo le sirvo a Dios, entonces yo le sirvo al hombre. En los Estados Unidos hay una característica que están teniendo muchas iglesias cristianas, y yo en alguna ocasión les contaba de un pastor que llegó allá nuevo, novato, de aquí latinoamericano, y se fue para Estados Unidos, y allá llegó y estaba comenzando. Entonces ellos alquilaron un local, y una hermanita latina llegó y le dijo: pastor, yo madrugo a hacer el aseo. Ah, sí, claro. Los días que tenía reunión, que era como 8 veces al mes, ella llegaba y organizaba el salón. Y muy feliz dijo: ay, gloria a Dios, esta hermana es una bendición. Pero cuando llegó el mes, esa bendición se le volvió a dar una carga, porque ella le pasó la cuenta de cobro. Pastor, fueron tantas aseos que le hice, la hora aquí en Estados Unidos está tanto, me demoré tantas horas en arreglarlo, entonces ella me debe $100 y tanto de dólares. Ay, hermana, no, si yo hubiera sabido, yo lo hubiera hecho. Aquí no entra ni la mitad de lo que usted me está cobrando, y hay que pagar local y todo. Pero así se ha convertido. Entonces uno va a mirar que dentro de las iglesias
se ha dado la necesidad de que personas sirvan en la iglesia, pero muchas personas dicen, pastor, yo qué pena, mi contrato es por servir en la iglesia y yo trabajo 8 horas diarias. Y denle gracias a Dios que en Colombia no se ha aprobado que no sean 48 horas semanales, sino que sean 40. Eso pasa. Pasa que la gente dice, yo quiero servir a Dios. Entonces, como es para el servicio y la gloria de Dios, y no, en la mayoría de los casos no nos pagan en la iglesia, entonces como es para la gloria de Dios es cuando me sobre el tiempo. Entonces algunos en ese afán, usted ve que hermanos en ese afán de servicio en la iglesia, coloca por allá un letrerito, las hermanas que hacen el aseo semanal. Y resultó que colocaron 8 hermanas y no vinieron a 8 servicios y no vinieron sino 2 en el mes a organizar. ¿Qué pasó? No, es que tenía que ir a la casa de mi suegra, a la casa del cuñado, a la casa de mi después resultó por allá una cosita, la otra. Y hermano, y como eso es voluntario, pasa en las películas, pasa en yo no sé qué canales, pasa en Palabra de Innovación, pasa en cualquier iglesia. ¿Ha pasado o no ha pasado? Y no solamente en esa área, porque empieza uno a notar, por ejemplo, en el servicio en la iglesia. ¿Ves? Yo sirvo en la iglesia en algún área, cualquier área de la iglesia. En el liderazgo, tocando la guaracha, haciendo alguna cosa por ahí, mientras mis intereses no estén por encima de él, porque hasta ahí llegó el liderazgo. Hasta ahí llegó el servicio al Señor. No, eso es algo que no ha sido colocado por Dios. Pues déjeme decirle que el Señor, para edificar la iglesia, sí llama personas para servir dentro de la obra del Señor. Comenzar una obra no es fácil, porque al comenzar una obra muchos de nosotros como pastores, cuando tenemos un llamado directo de Dios, no nos llama a una misión y nos dice, yo le voy a pagar tanto al mes y vaya y pastoree una iglesia y arránquela y le vamos a hacer. Hay gente que Dios ha colocado esa carga a través de otros. Lo que hay es una gran carga al servicio al Señor, y entonces uno le dice, Señor, yo siento esa carga, ¿qué voy a hacer? Pues arranque. No hay salario, no hay prestaciones, no hay nada sino el deseo de comenzar una obra del Señor. Y en ese servicio, en la obra del Señor, pues como ministros arrancamos y muchas veces somos bivocacionales, o sea, trabajamos en otra cosa para podernos sostener los hogares y la iglesia del Señor. Entonces el servicio se convierte en algo que es más una pasión, una vocación, que un llamado directo que hace una organización, porque es servirle a Dios. Entonces, al hablar de esta parte, y Efesios nos está llevando allá, está diciéndonos que Dios ha de levantar en la iglesia un liderazgo, y ese liderazgo dentro de la iglesia es un servicio que Dios va a hacer a través de la iglesia. Y ese servicio es más una vocación que tiene más de tinte de vocación que otra área, ¿cierto? A medida que la iglesia va creciendo y va adquiriendo algunas posibilidades, también pueden haber responsabilidades y personas que están dentro de la iglesia en el servicio y que por el tiempo que dedican pues tienen que sostener sus hogares, y amén. Pero servir al Señor para cada uno de nosotros debe ser un privilegio. El hecho de servir en la iglesia debe ser para nosotros una alegría muy grande. Amén. Amén. Entonces, aquí a estas alturas yo voy a empezar a hablar acerca de todo lo que va a hablar Efesios. Efesios va a hablarnos de que el Señor sube a lo alto, el Señor Jesucristo lleva contigo a la cautividad, que es la obra que Él está haciendo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Cómo redime la humanidad. Y dice que Él sube y desciende, y que Él hace algo especial. ¿Por qué? Porque da dones a los hombres. Y dentro de esos dones ministeriales, porque dice dones al servicio del ministerio, del servicio del Señor. Entonces le decimos dones ministeriales porque empieza a hablar de
Algunos dicen que es 4, otros dicen que son 5 dones ministeriales, que son pastor. Bueno, voy a mirarlo como está escrito aquí directamente. Amén. Y dice, Él nos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y aunque la Reina Valera 60 dice y maestros, la versión antigua no dice pastores y maestros, sino que dice pastores, maestros. Entonces algunos dicen, no es un quinto núcleo del ministerio, sino que los pastores son maestros. Dejémosle eso a los teólogos, que ellos digan si son 4 o 5. Pero lo que aquí queremos entender es que hay un llamado de Dios para servir. Es algo que Dios dio a la iglesia. Entonces dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Y es algo muy lindo que tenemos ahí y que es muy claro frente a lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces, por eso dice, por lo cual dice, y está mencionando el libro de los Salmos, subiendo a lo alto, al cielo, dio cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra y descendió, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está entre el versículo 7 y el versículo 10. Versículo 11 dice que Él dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, estoy leyendo una antigua versión, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, en esta versión que estoy viendo en esta mañana. Entonces aquí está hablando de algo especial. Dios, Jesús sube y al descender le da dones a los creyentes de la iglesia. Estos dones van a mostrar lo que es el verdadero ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía todos estos dones, los ejerció mientras estuvo aquí en la tierra. Era el ministerio perfecto. No hay alguien que pueda tener el ministerio completo de Cristo, o sea, que tenga todos los dones en sí, no. Pero en la iglesia servimos al Señor. Muy bien. Ahora, ¿quién da los dones? ¿Quién da los ministerios, pues? Me ha pasado como pastor que algunos me han dicho, pastor, entonces cuando me nombra, pues, me ha llegado gente de otras iglesias, nos ha llegado acá. Pastor, es que yo en tal iglesia era el guarachero. ¿Cuándo me dan el ministerio del guarachero? ¿Qué? ¿Cómo así? Es que yo tenía ese ministerio en tal parte, a mí me lo dio el pastor fulano de tal. Ay, hermano, está mal. ¿Por qué? Porque el ministerio lo da Dios. Entonces, ¿usted cuándo me lo va pues a nombrar? No, aquí no nombramos a ninguno. Aquí sencillamente reconocemos el ministerio que Dios le da a una persona. Y Dios es el que da testimonio en esa persona. No damos dones ministeriales, no damos ministerios. Muy bien, entonces aquí está diciendo que es Cristo el que da estos dones ministeriales y los da con un propósito, para edificar la iglesia de Él. Entonces Él va a colocar, y son dones estratégicos para que la iglesia sea edificada. Muy bien, ¿cómo lo hace? Él dirige la iglesia y la iglesia es guiada, y Él mismo enseña que Él, cuando ascendería al cielo, enviaría el Espíritu Santo, que es el que nos guiaría en toda verdad, y hay una dirección directa de Él a través del Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que va a empezar a guiarnos a nosotros como iglesia, y va a empezar a guiarnos también a nosotros dentro de lo que Él quiere hacer en nosotros. Muy bien, entonces Dios, el Señor, está asociado con hombres y mujeres, y me llama mucho la atención eso. Mi esposa ayer, en la despedida de las damas, que algunas de ustedes hicieron falta, pero sabemos que algunas están con algunos inconvenientes, habló un poquito acerca de lo que era a la luz de la Biblia, cómo veía Dios la mujer, y cómo pues también los judíos llegaron a ver la mujer, ¿cierto? Es más, esta mañana estaba hablando muy interesante la posición de la mujer dentro del hogar, y dentro del llamado al servicio de Dios hay un orden dentro de la iglesia,
pero las mujeres hemos visto a la luz de la Escritura que también sirven dentro de la obra con ciertas responsabilidades y ciertas posiciones que la Sagrada Escritura tiene. Muy bien. Entonces, los dones del Espíritu Santo que están especificados en las Sagradas Escrituras, por allá en el libro de 1 Corintios capítulo 14, hablan acerca de cómo Dios a la iglesia también, a todos los hermanos, va a bendecirlos a través de estos dones. Él es el que los va a dar y van a tener un propósito determinado. Y en este caso de Efesios está hablando de dones para servir dentro de la iglesia. Entonces, quienes estamos con algún don ministerial en la iglesia, somos los que servimos a la iglesia. Se pierde ese concepto. La gente dice, la iglesia del pastor César. Vamos con la iglesia del pastor César. Y algunos de nosotros como pastores, pues muy enamorados de la obra que hacemos, algunos erróneamente podemos decir, es que en mi iglesia. Venga, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo, no es mía. Amén. El pastor no es el patrón de la iglesia. El patrón es el Señor Jesucristo. Él llama pastores. Él coloca pastores. Esa es la otra posición peligrosa dentro de las iglesias, porque hay iglesias muy demócratas. Entonces la iglesia dice, nosotros nombramos al pastor. En la iglesia dice, pastor, nosotros lo vamos a nombrar. Y en elecciones de la iglesia, entonces la iglesia dice, queremos que el pastor sea, es como las votaciones en los pueblos, ¿cierto? El hermano más querido, el hermano que más ancochos está dispuesto a dar, el hermano que está dispuesto a dar casa a casa y carro y beca. Entonces, en la iglesia tenemos 5 posibilidades. ¿Cuál de los 5 nos cae mejor? ¿Cuál de los 5 lo hace mejor? Y lo nombramos pastor. Chévere. Entonces algunos harán amigos y vengan el día de la votación. Eso pasa. Y lo digo porque pasa en las películas, pasa en la vida real. No funciona así en el Señor. Porque el Señor es el que coloca, el que levanta. Pero es el Señor el que lo hace, y quien está al frente de una iglesia no es el dueño de la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. De hecho, lo que hay en la iglesia no es del pastor, lo que hay de la iglesia es del Señor. Habrán cosas que en la necesidad que la iglesia tiene, pues un pastor trae. Por ejemplo, esta guitarra yo lo había comprado para mí. Pero si el día de mañana el Señor nos lleva para otro lado y la guitarrita está aquí, ¿para qué me lo va a llevar si aquí se necesita? Un ejemplo. Amén. A no ser de que haya de misionero y arranque con nada y bueno, esta es mi, me lo va a llevar para al menos arrancar con ella por allá. Amén. Pero la obra es del Señor. Y quiero ser claro en esto, porque algunos de nosotros nos posesionamos y tomamos posesión de la iglesia. Vamos a hablar de dones ministeriales y vamos a darnos cuenta cómo hoy se ha perdido el concepto bíblico. De Dios es el que levanta los dones ministeriales dentro de la iglesia, es el Señor, y la obra es de Dios. No es de una persona que le sirve al Señor en ese momento. Amén. Muy bien. Entonces, empezamos a mirar que el Señor a través de Efesios nos habla, en la carta a los Efesios, y habla de dones, por ejemplo, el don de apostolado, el don de pastorado, ¿cierto? Él constituyó unos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etc. ¿Quién es el que da los dones ministeriales? ¿Quién los da? ¿Con qué propósito los da? Para ir como entendiéndolo. Edificar la iglesia. Para enseñorear la iglesia. Amén. Sí, me dicen que amén. Si es para enseñorear la iglesia. Edificar. Para edificar la iglesia. No para enseñorearse. Amén. Amén. De hecho, si Dios bendice a la iglesia, una iglesia podría adquirir propiedades para la iglesia, no para el pastor. He conocido pastores que Dios los ha bendecido y bendecidos que han tenido por aparte una empresa o que su familia les da una herencia o no sé qué, y en determinado momento hasta ellos han bendecido la iglesia.
o han colocado al servicio de la iglesia una propiedad que le han entregado, pero es un patrimonio familiar, pues bueno, vea. Y muchos de ellos ni siquiera se apoderan de eso, hasta lo donan para el Señor, por amor a la obra del Señor. ¿Me doy a entender? Pero la iglesia es del Señor, y es una cosa que tenemos que tener claridad. Amén. Entonces, si la iglesia, no, es que esta iglesia entra tantos diezmos y ofrendas y eso es mío, porque este es mi ministerio. Entonces, todo lo que hay en sus bolsillos es mío. Sucede. No es lo que está diciendo. Los dones ministeriales no son para enseñorearse de la iglesia, es para servir a la iglesia. ¿Tenemos claridad con eso? Amén. Entonces arranquemos con los dones ministeriales y arranquemos con el que más dificultad de digerir da hoy en día, y es el don ministerial de apóstol. En algún momento enseñé sobre apóstol, que les decía que era apostolos y apostelo, ¿se acuerda el término? No me voy a meter hoy directamente en los términos, de pronto los menciono nomás, porque quiero hablar directamente acerca de el don ministerial para el servicio dentro de la iglesia. Entonces, el término apóstol viene de la raíz griega apóstolos y significa enviado, embajador. Hay una distinción entre el apóstol, los 12 apóstoles que el Señor Jesús llama, y el concepto apostólico que aparece en la Biblia, y van a aparecer varios personajes que son enviados por la iglesia. Entonces, el primer grupo de apóstoles son los apóstoles que el Señor Jesucristo llama. Él los llama para que ellos vayan y sean mensajeros y establezcan la obra del Señor sobre la tierra. Eran enviados por el Señor, en los cuales el Señor se vació 3 años y medio para enseñarles la doctrina. Entonces, cuando se habla en el Nuevo Testamento de la doctrina apostólica, no era la que se les ocurrió a estos 12 señores. Es la doctrina que el Señor Jesús les basea a ellos. Por eso, cuando se busca el reemplazo de Judas, tenía que ser alguien que haya estado ahí y que haya recibido toda esa formación como los otros 11, para poder entender y poder formar en aquellos discípulos, como sucede con otros, Bernabé, Timoteo, que ellos vienen y reciben y dan, y hasta son enviados, y también reciben el término de mensajeros o de apóstoles, pero no esa primer línea que vamos a mirar grandes diferencias entre esos 12 primeros en los que el Señor se basea y los otros que vienen a establecer la obra del Señor. Muy bien. Entonces, hablando acerca de este concepto, ya que lo tenemos claro, de apóstoles, uno mira y se da cuenta entonces que Jesús envía. Mateo capítulo 10, versículo 6, hablando de esos 12, 16, hablando de esos 12 apóstoles, vamos a observar que el Señor Jesucristo a esos 12 apóstoles los envía. Mateo capítulo 10, versículo 16. Voy a tomar solo algunos textos bíblicos. En el instituto enseñamos un poquito más a profundidad esto, pero tengo que ir allá en esta mañana. Entonces decimos, aquí yo os envío, cuando él habla acerca de predicar el evangelio hasta el regreso del mismo, y dice, aquí os envío como ovejas en medio del lobo. Le está hablando a los 12, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Pero está hablando acerca de ese forma que él los envía. No solamente lo está diciendo Mateo, lo está diciendo Marcos capítulo 6 y Lucas en el capítulo 9. Entonces, ellos no fueron nombrados humanamente, a ellos los nombró el mismo Señor Jesucristo, y Él los capacita con poder y autoridad. Mire que cuando Pablo presenta su apostolado a la iglesia, Pablo dice que Él no es enviado ni por hombre. Él ha sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. No fue un hombre que lo llamó a él, fue el Señor el que le hace el llamado. Muy bien, uno va a mirar en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Apocalipsis, y va a ser nombrado esos 12 que nombró el Señor Jesucristo en primera línea, son llamados en Apocalipsis capítulo 21, 14, los apóstoles del Cordero. Aquí está, dice que están el muro de los cimientos de la ciudad, que hay 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. O sea, los 12 que nombra
el Señor Jesucristo. Ya en Mateo 10, capítulo 10, versículos 5 y 6 dice, ellos hablando acerca de el ministerio que ellos tenían hacia Israel y el pueblo judío, y dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenían una primera función que cumplir. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el pago? Hoy va a ser el pago. La Biblia dice que va a ser el pago de esos 12 apóstoles. La Biblia dice que la remuneración es que se van a sentar en los 12 tronos, según capítulo 22 de Lucas, del versículo 28 al 30, y ellos van a juzgar a las tribus de Israel, o la casa de Israel, o las 12 tribus de Israel. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de esos 12 apóstoles que la Biblia le llama los apóstoles del Cordero. No existían esos son los 12 apóstoles. Pero ya en segunda línea aparecen apóstoles que son hermanos que la iglesia envía. Escuche esto y quiero que tenga claridad y que lo mire a la luz de la Escritura. Hoy en el mundo se ha levantado un movimiento que se llama el movimiento apostólico. Y el movimiento apostólico lo manejan unos se hacen llamar apóstoles. Algunos dicen apóstoles, otros dicen apóstoles. Porque estos señores son los dueños de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en esta región, ese movimiento apostólico dice, ¿quién es el apóstol de Sabaneta? El apóstol. Sí, hay una autoridad como lo tienen los ángeles, querubines y los principados y potestades. Entonces aquí hay una potestad. Alguien que maneja la potestad en Sabaneta o en el sur o en esto, y esa persona que maneja la potestad acá es un apóstol. Y Dios se le sujeta a ese apóstol, y ese apóstol manda a Dios. Y ese apóstol puede decretar, declarar, y Dios tiene que los decretos de ese apóstol cumplirlos. Ahora, el apóstol es el dueño de la iglesia, según ellos, y es el dueño de los pastores. Entonces todos los pastores de esta zona tienen que estar bajo la autoridad del apóstol. Perdónenme cambiar el término porque es que no es bíblico. Del apóstol aquel. Entonces él es el Señor de la obra, no es Dios. Es Él el que usurpa ese papel. Hoy en día es como se da. Entonces el apóstol no es el que la iglesia envía, es el que manda a la iglesia, que está por encima de la iglesia. Y por eso usted va a ver apóstoles de estos llenos de dinero, enriquecidos, porque el dinero de la obra se han apoderado del dinero de la obra del Señor. El dinero de la obra del Señor es de la obra del Señor. No es de estas personas. Muy bien, vamos bien. Entonces, la Biblia manda a personajes, muestra personajes, nos va a mostrar personajes que fueron nombrados. Cuando muere Judas, va a ser reemplazado por allá en Hechos capítulo 1, versículo 26 al 2.14, ¿cierto? Y ya sabemos que, y 2.14, que es Matías, que es el que ocupa ese lugar para ser parte de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien, pero uno va a mirar en las Sagradas Escrituras que ella va a hablar acerca de otros que fueron enviados por la iglesia. La iglesia se unió y los manda. ¿A quiénes mandó la iglesia? La iglesia manda a Pablo. La iglesia manda a Bernabé. Hechos capítulo 14, verso 14. A Androico. Es más, hay una hermana que está ahí dentro de los que son enviados en ese concepto de apóstol, pues, de enviado. No con lo que conocemos hoy de apóstol, de los que mandan, sino hermanos enviados a predicar, a abrir la obra del Señor, como misioneros. Quiero que el término apóstol usted lo vea como sinónimo de misionero en estos apóstoles de segunda línea, que son los enviados a abrir la obra del Señor. Entonces imagínense que dentro de ellas aparece Androico y aparece nuestra hermana, la hermana Junia, para aquellos que dicen que la mujer no puede sino lavar la loza, cuidar los niños, y en la iglesia manejar la escuela dominical, porque la mujer no es sino para planchar y lavar la ropa. Amén. Y la mujer calle
en la congregación, dice la escritura, pero no van a la escritura donde el término que ayer la leo, que significaba no interrumpa el culto, no alce la voz y diga, vea por favor, explíqueme. No, un momentico. Hay mujeres que sirven bajo ciertos parámetros que la Biblia da, pero están en el servicio de la obra del Señor. También aparece Santiago por allá en Gálatas capítulo 1:19, aparece Silas y Timoteo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, 2, 6, etc. Aparecen. Entonces estamos mirando a estos hermanos que la iglesia envía. No están por encima de la iglesia, sino que está ahí. Y usted va a notar que, por ejemplo, en las cartas, en 1 Corintios 11:13, Apocalipsis 2:2, va a hablar de falsos apóstoles. Personas que ellos mismos se enviaron. La iglesia no los envió. La iglesia no estuvo encima de ellos. Ellos se autoproclamaron y se colocaron en una posición que Dios a través de la Biblia no ha colocado. Ustedes y yo conocemos muchos supuestos apóstoles modernos que se llenan de dinero, que llenan sus arcas de dinero. Por allá hay algunos con problemas, hay uno por ahí divorciado y la mujer ya se declaró apóstol también y le pidió la mitad de la iglesia y la mitad de los dineros que yo no sé de dónde los ha sacado el hombre. Él dice que ese dinero es de él, pero es de él recogido con ofrendas de las iglesias y cosas. Eso es del Señor, hermano. Por eso terminan en la ruina, porque el dueño de la obra les va a llamar la atención y va. Alguien decía, no le dejemos eso a las manos de Dios, hagámoslo nosotros mismos. Dios es el que juzga y el que juzgará. Muy bien, entonces aquí está hablando, a la luz de la Biblia vamos a mirar en el Nuevo Testamento, de que ellos vienen, después de la ascensión de Cristo, a un servicio que Efesios nos lo está mostrando a la iglesia. El apóstol sirve a la iglesia y el apóstol es el que la iglesia dice, enviémoslo a hacer la obra del Señor. Y usted va a mirar los apóstoles del Nuevo Testamento y yo no sé cómo se les ocurre a ellos decir a los apóstoles modernos que ellos andaban en camellos de último modelo, que andaban en unos camellos que valían, si fueran como el día de hoy, 600, 800 millones de pesos. Yo no sé dónde los sacaron, que el Señor Jesucristo tenía propiedades y no sé qué, en una mala interpretación bíblica, pero ellos lo dicen así, sino que ellos iban y tenían momentos difíciles. Podemos ver al apóstol Pablo yendo ciudades, pasando necesidades. El mismo Señor Jesucristo, la iglesia, que no tenía donde recostar su cabeza. No, es que la cabeza era la iglesia y ellos no tenían donde poner la cabeza, que era él, hacia la iglesia. No, eran momentos difíciles donde él iba y predicaba y como hijo de Dios se humilló. Y hasta Hebreos todo el Nuevo Testamento nos va a hablar de esa humillación. Muy bien, entonces el ministerio apostólico es un servicio a Dios. Es que alguien ha sido enviado por Cristo, es alguien que viene como pionero y coloca el fundamento dentro de la iglesia, ¿cierto? Para que haya un orden bíblico y que la gente entienda esos principios que él está enseñando, que tienen confirmación a través de la palabra del Señor. Entonces, es algo especial porque este apostolado toma de lo que se recibe del Señor Jesucristo y lo que está haciendo es enseñando principios que están establecidos en la palabra y que el Señor ha dado. Y quiero que tengamos algo muy claro: la persona que ha de servir y que ha de hacer la obra del Señor como apóstol del Señor tiene que conocer, o misionero, tiene que conocer muy bien las Sagradas Escrituras, porque este personaje es el que va a salir a formar, por ejemplo, ministros, a formar pastores, a formar gente que se va a levantar en el ministerio. Él se va a establecer en un lugar, 1 año, 2 años, el tiempo necesario, y va a formarlos a la luz de la palabra. Usted no puede ser una persona neófita, tiene que tener conocimiento de los principios de las Sagradas Escrituras. ¿Estamos claros en eso? En Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18, está hablando el apóstol Pablo y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?, cuando lo llama el Señor a él. Y el Señor le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies.
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, oiga lo que tenía que hacer él, para que te conviertas de las tinieblas a la luz, se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Era la función que tenía que hacer, por ejemplo, en el llamado que el Señor estaba haciendo al apóstol Pablo. Ahora, dentro de todo esto hay un momento de prueba. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, él puede hablar por allá en 1 Corintios capítulo 9 y puede hablar con ellos y hablarles de ese llamado que Dios le dice, y él les dice a ellos: no soy apóstol, porque el sello de mi apostolado son ustedes. El apostolado es que él había levantado obras. Hoy en día se han levantado una infinidad de apóstoles que no han fundado ni una iglesia. Conozco supuestos apóstoles de esta ciudad que lo que han cogido son 4 o 5 pastores pequeños por ahí en unos garajitos, y entonces ellos son los caciques de ellos. Aparecen en la foto, mandan las fotos, pero ellos no han levantado nada, no han guapeado nada, no han aguantado necesidades, mandan a la gente a aguantar hambre y se hacen aparentar por ser que son los apóstoles, porque tengo 10 iglesias. El apóstol Pablo nunca dijo que tuvo. El apóstol Pablo sencillamente iba, sembraba, dejaba a alguien que predicaba, y él era el que: yo sembré, Apolo regó, y Dios es el que da crecimiento. Eso es Dios, la obra es de Dios. Por eso un apóstol nunca, pues alguien que Dios ha llamado a ser misionero, enviado, que la iglesia ha enviado, nunca se va a creer mayor cosa. Nunca va a creer que la obra es de él. La obra es de Dios. La obra la edifica Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores. ¿Qué es mejor? ¿Ustedes se imaginan aquella iglesia? ¿Qué es mejor? ¿A quién le gustaría que voy a nombrar en la iglesia colaboradores? Entonces a Juan lo va a nombrar colaborador, a Robinson colaborador, a los hermanos, a Felipe, perdón, colaborador. No faltará el que me diga: pastor, venga, ¿y usted por qué a mí no me nombra mejor ministro? Es que eso de colaborador, pero si me nombra ministro, porque ya esto se ha convertido como en esto es una competencia. Entonces uno empieza yo he notado que los nuevos ministros despistados que hay por ahí, que ya son apóstolos, ya no han colaborado en la iglesia y ya son apóstoles. Yo conozco aquí en esta ciudad un poco de apóstoles que se autonominaron y no han podido ni con la iglesia de ellos, porque andan quebrados por ahí, andando para arriba y para abajo, alquilando un garajito a ver si por ahí. Y son apóstoles. Son una vergüenza para el evangelio, porque quienes hacen la obra de apóstol ni siquiera se considera. Conozco gente en Colombia, junto con el hermano Anderson hemos ido lugares donde hay gente que funda iglesias, levanta iglesias, y nunca se nombran y no se llaman apóstoles. Dicen: yo soy un pastorcito. ¿Cuántas iglesias han levantado? 30, 20. No, grupitos por ahí, ahí están. No se creen. Es lo que el Señor ha levantado. Es la obra del Señor. ¿Por qué? Porque siente que es un servicio al Señor. Pablo lo que dice es: hay una señal. Si alguien es llamado al servicio misionero, abre obras. Entonces va, levanta una obra, edifica, forma ministros, sale a otro lado, levanta obra. Y ese es la garantía que está estableciendo la Biblia para alguien que tiene un llamado, digámoslo en esta mañana, apostólico misionero, en ese sentido bíblico. Entonces Pablo por allá en Gálatas no logra decir:
Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, esto es una cosa que es de Dios, no es de hombre. Muy bien. Entonces, dentro de ese ministerio que la Biblia llama apostólico, se encuentra ese abrir nuevas obras. Por allá en 1 Corintios 3:10, Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Qué bonito. Amén. Algunos de ustedes ni siquiera han salido de, perdonen lo que voy a decir en ese sentido, de mis lomos como pastor. Porque algunos de ustedes vinieron de otro lugar. La hermana Elvirita vino de España. A ella le costó el pastor ese que ella cuenta que era terrible. A mí no me ha tocado. Que era grosera, altanera, se le enfrentaba, ¿cierto, hermanita? Y que yo no, a mí me la mandaron ya pulidita. Ahí uno lo que medio ha hecho es ahí como suavecito y pasar una lija suave. Pero ha sido ya. Pero otro fue el que colocó el fundamento ahí. ¿Me doy a entender? Algunos de ustedes, gracias a Dios, hemos podido nosotros sembrar, pero ustedes no son de nosotros, ustedes son de Dios. El día de mañana Dios verá qué hace con cada uno de nosotros. La obra es de Dios, no es nuestra. Por eso cuando alguien sale y el Señor nos llama para otra parte, ¿qué puede decir uno? Amén, gloria a Dios. Pudimos colocar algo ahí, pero no nos podemos atar de lo que supuestamente colocamos, porque lo colocó fue Dios, nos usó a nosotros, somos colaboradores. Entonces mire que ese concepto, entonces, alguien me decía, por allá estábamos yendo al sur de Bolívar, colaborándole a unos hermanos, yendo a enseñar, fuimos como 2 años a compartir conocimiento, nosotros ni la guapa. Íbamos, pues sufríamos, que cada 2 meses sufríamos por allá que íbamos y nos quedamos una semana, eso era el sufrimiento de nosotros, a comparación de los hermanos por allá que sí les tocaba bien duro. Y no faltó el que me arrimó el apesto, que me dijo: pastor, usted es apóstol, usted es pastor de pastores, usted ministra 40 pastores. Yo ministro, allá tienen quién está con ellos. Yo solo voy ahí con mi esposa ahí como a colaborar. Pero la obra es del Señor, nosotros vamos a hacer cualquier cosa ahí en lo que el Señor nos llamó. Pero no falta el que diga: pastor, no, yo soy apóstol porque he ido yo no sé a dónde y he tenido. No, nosotros simplemente somos gente que si el Señor nos llega a usar por su misericordia, qué bendición que Dios nos usa. Y lo digo desde la posición, y no empecé a hablar del liderazgo de la iglesia, que voy a hablar de él en las semanas siguientes, sino desde esta gran posición, para entender que esos grandes hombres, que Pablo se burla de ellos y le dice en algún momento esos grandes apóstoles, queriendo decir: no, nada. Y lo decía Pablo en un momento de desarrollo ministerial, pero no crea que fue por orgullo. Sencillamente él entendía que servimos es a un Dios y que la obra es del Señor. Entonces Pablo, por ejemplo, hablando de esta parte que decía: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es la gracia de Dios, porque somos un organismo. Recuerden que comenzamos hablando que somos un organismo, no una organización. La obra del Señor sigue creciendo. Hay obras del Señor que se están estableciendo en lugares pequeños, en salas, en casas. A través de estos medios de comunicación se han ido estableciendo. Y dentro de esta parte es especial porque quien hace la avanzada, el Señor lo guía para establecer obras, y al establecer obras se tienen que levantar todos los dones ministeriales. Entonces, en un lugar donde se empieza a predicar la palabra, se levantan maestros, pastores, evangelistas, profetas, que vamos a hablar qué es lo que la Biblia habla en cuanto a profecía, que somos profetas, porque a veces confundimos el concepto de profeta con, ¿cierto? Es como hoy la mayoría de las esposas de esos apóstoles son profetas. No les falta sino la escoba para volar en ella. Entonces la gente dice: ay no, hay un mal concepto de profeta de estos tiempos, porque no se entiende, porque da temor de ese tipo de señoras que parecen que se enseñorearan de la iglesia, que estuvieran por encima de la iglesia, y por eso hay un sector de la iglesia como miedo
de que ese tipo de personas se levanten en la iglesia. De ese concepto hablaremos la semana entrante, del concepto de ministerio de profeta. ¿Le gustaría a usted que habláramos del ministerio del profeta la semana entrante? Amén. Amén. Bíblicamente lo menciona, pero ¿qué es? ¿Cómo lo muestra la palabra? ¿Qué se ve en el Nuevo Testamento? ¿Qué es un profeta bíblico? ¿Qué es una persona que lee? Porque la Biblia lo enseña, pero ¿hasta dónde llega? ¿O son esas personas que manipulan la iglesia, que controlan la iglesia? Hay personajes de esos que controlan hasta iglesias enteras y se les sale las manos de la iglesia del pastor, porque ese tipo de personas marrulleras, perdonen el término tan castizo que estoy utilizando, manipuladoras, como que juegan con la gente y son aquellos por los que Dios habla y así dice el Señor. Terribles, profetas de mentiras, manipuladores de personas. Y a través de profecías casan, divorcian, hacen cosas, dividen iglesias, levantan nuevas obras. Dios mío, que el Señor nos guarde a nosotros. La semana entrante hablaremos de lo bueno, lo malo y lo feo, de ese concepto y qué es lo que la Biblia enseña realmente en cuanto al concepto de profetas en la Sagrada Escritura. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres digno de toda gloria, honra, exaltación y alabanza. Señor, estos temas no son los que más nos gusta tratar, porque tocan fibras de personas, pero lastimosamente en estos tiempos de herejía y apostasía se nos hace obligatorio al estudiar, por ejemplo, el libro de Efesios, al llegar al capítulo 4, darle claridad a tu obra, para que, Dios mío, podamos cumplir tu palabra y podamos, Señor, alertar la iglesia contra todos estos personajes que se levantan, Señor, en contra de tu palabra, en contra de tus principios, para afectar tu obra. Padre, gracias por esta mañana, ayúdanos a crecer en ti. Gracias porque creemos, Señor, que tú nos guías a esto, Dios mío, y que tu iglesia tiene que seguir avante, Señor, y tiene que ser una iglesia sana para seguir haciendo tu obra. Te adoramos, bendecimos, exaltamos y damos honor en el nombre de Jesús. Amén. Ya han ido llegando los otros hermanos del otro culto. Debo de gracias al Señor.